¿Cómo se rompe un ciclo? ¿Es con un puño, con un grito o con una idea? Una simple ley de la física que se convierte en un arma. Este no es un episodio sobre el bullying, es un viaje al corazón de la culpa y la cobardía, donde un hombre roto y un chico sumiso descubren que la valentía no es tener miedo, sino plantar cara incluso cuando todo en ti grita para huir. El episodio comienza con Xion corriendo bajo la lluvia, una escena que establece el tono emocional. Se revela que la escena anterior forma parte de un sueño recurrente que atormenta a Xion y se muestra que Xion estaba soñando con todo lo que le sucedió en su escuela anterior junto a sus amigos. Lo vemos en una sesión con una psicóloga. Él tiene claro el contenido del sueño, pero se niega a compartirlo, argumentando que solo es un sueño. Xion regresa a la escuela. Los rumores sobre su transferencia se han esparcido. Los chismes en los pasillos dicen que su traslado fue porque mató a un alumno en su anterior instituto, lo que hace que sus nuevos compañeros lo miren con recelo y miedo, como si fuera un psicópata. Luego vemos un conflicto secundario. Un estudiante, Shun Tae, es visto repartiendo leche y jugo a otros estudiantes. La tensión sube cuando otro chico se enfada con él por recibir un sabor que no quería y le menciona a Shun Tae que le consiga iPhone. La trama se centra en Shun Tae, quien revisa su tablet y anota que falta el teléfono de Xiun. Más tarde persigue a Xiun por los pasillos y le pregunta con curiosidad qué modelo de celular tiene. Más tarde, Shun Tae se reúne con Human para entregarle una caja llena de celulares. Human nota inmediatamente que falta uno y pregunta por el de Xiun. Y Shun Tae recuerda que cuando Xiun llegó a la escuela, Human había dicho que se ocuparía personalmente de él. Human se enfurece y golpea a Shun Tae y le termina dando un ultimato. Debe conseguirle el teléfono de Xiun para el final del día. Y bajo esta presión, Shun Tae le robó el teléfono a Xiun. Al rato, Shun Tae lleva una bolsa con todos los teléfonos al salón para que sus dueños los recuperen después de clases. Sin embargo, cuando Xiun no encuentra el suyo y se lo pregunta, él le dice mintiendo que solo trajo la bolsa y que debe haberlo perdido. Y Xiun no se lo cree y se da cuenta de la verdad al observar los labios golpeados de Shun Tae. Más tarde, Shun Tae lleva finalmente el celular de Xiun a los matones y al salir de la escuela se encuentra con el propio Xiun e intenta salvar la situación diciendo que él es el responsable de cuidar los teléfonos. Xiun con mucha perspicacia le responde que sabe que Shun Tae solo lo hizo para que lo dejaran en paz, a calificar sus acciones de cobardes. Y Xiun deja a Shun Tae visiblemente decepcionado y reflexivo. La serie muestra otra faceta de la vida de Xiun, él visitando a Suho en el hospital, quien se encuentra todavía en coma, y en un monólogo interior, Xiun se abre emocionalmente preguntándose cuándo despertará, confesando que no puede dormir y que se siente como un cobarde al relatar su experiencia en su nueva escuela. Al día siguiente en la escuela, Xiun ve a Shun Tae siendo acosado por Human en las escaleras. Esta imagen le hace recordar instantáneamente cómo Bonsot le contaba a él cómo lo acosaban en su antigua escuela. Xiun tiene una breve fantasía en la que imagina golpeando a Xiun y a sus amigos, pero en la realidad se limita a decirle a Human que se quite de en medio. Y Human, aunque se muestra desafiante, cede momentáneamente y se aparta para dejarlo pasar. Más tarde, Shun Tae se acerca a Xiun en el salón de clases, donde este se había quedado dormido, y le ofrece algo de comida, y Xiun se lo rechaza fríamente. Al ver que Xiun se va, este le pregunta sobre el comentario de cobarde y le pide consejo, que qué puede hacer en esta situación. Y Xiun le responde citando el tercer principio de Newton: por cada acción hay una reacción igual y opuesta, sembrando una idea en la mente de Shun Tae. Más tarde, después de salir de clase, Xiun va caminando por la calle y presencia una reunión frente como en un café de unos jóvenes que le dicen a otros dos que si no están de acuerdo con algo, no pueden ser parte de la unión. En ese momento llega Human y saluda a los presentes y Xiun lo observa desde la distancia. Dentro del local, Human saluda a un joven llamado Yeonjae y Human le pide una semana más para reunir todos los teléfonos. También menciona que Hyumin regresará de su suspensión en una semana, un dato que parece preocupante para ellos. A la mañana siguiente se ve a Shun Tae llegando temprano a la escuela y repitiendo en voz baja la ley de Newton, hasta que entra con determinación a la habitación donde los matones guardan los celulares, rompe el candado y toma todos los teléfonos para
para devolvérselo a sus dueños y los empieza a dejar en sus pupitres. Y luego Xiun llega a la escuela y se entera por los rumores en los pasillos de que todos han recuperado sus celulares, y al llegar a su propio asiento encuentra su teléfono con una nota. La trama llega a su clímax cuando Human descubre que los teléfonos han desaparecido y que Hyun-tae es el responsable. Human confronta a Hyun-tae en el salón y cuando este se revela comienza a golpearlo brutalmente. Y justo cuando la paliza parece tener fin, Hyun se levanta y con una calma amenazante le dice a Human: haces mucho ruido, más te vale que te calmes. Y la tensión se mantiene en el aire, dando fin al episodio número 1. Este primer episodio no es solo una continuación, sino una profundización magistral en las secuelas del trauma, porque la narrativa es inteligente. En lugar de mostrarnos a un Xion transformado en un héroe invencible, nos presenta a un joven fracturado cargando con el peso de su pasado y luchando contra la culpa y el insomnio. También la atmósfera opresiva de la nueva escuela, alimentada por los rumores tóxicos, establece un campo de batalla psicológico perfecto. También creo que lo más brillante de este primer episodio es el paralelismo entre Xion y Hyun-tae, porque mientras Xion se ve forzado como a repetir los mismos patrones del pasado, lo que vimos en la primera temporada, Hyun-tae representa como que lo opuesto, porque va de la sumisión a la rebelión, o sea, demasiado rápido. Y creo que el clímax con Xion, como que alzándose finalmente, para mí no es una victoria solo contra los malos, sino que como que es el momento que esperé más de media hora de este primer episodio para que el protagonista dejara de huir de sus demonios. Este episodio va más allá de un conflicto estudiantil y nos plantea una pregunta profunda: ¿cómo se rompe el ciclo de la violencia y la cobardía? La clave no estuvo en la fuerza física, sino en las palabras y las ideas. Y Xion, aunque estuvo como en su estado de vulnerabilidad, se convirtió involuntariamente en un catalizador para Hyun-tae. Y su fría mención a la tercera ley de Newton no era una cita a un libro de texto, sino más bien una semilla de empowerment, que es el inicio de un proceso para dar poder y autonomía a alguien. También le enseñó a Hyun-tae que la opresión no es un hecho inamovible, que cada acto de abuso puede y debe tener una respuesta. También creo que la verdadera lección hasta aquí es que la valentía es contagiosa, porque la cobardía que Xion veía en Hyun-tae y en sí mismo era en realidad una semilla de un cambio. Por otro lado, Hyun-tae, al devolver los teléfonos, él realizó como su reacción, y Xion, al ponerse de pie frente a Human, realizó la suya. Y ambos nos recuerda que enfrentar al sistema, ya sea desde un acto de rebelión silenciosa o una confrontación directa, es el primer paso para dejar de ser víctimas. El episodio nos deja con una reflexión poderosa, porque a veces el heroísmo no es ganar una pelea, sino encontrar la fuerza para finalmente plantar cara. ¿Qué es más aterrador? ¿Un matón que golpea con rabia o un hombre que recibe los golpes en completo silencio, como si su cuerpo ya no le perteneciera? El episodio retoma exactamente donde terminó el anterior. Tras la advertencia de Xion, Human, él está furioso, lo golpea, pero Xion no responde ni se defiende, limitándose a recibir los impactos. En otra escena, un grupo de estudiantes, incluido uno llamado Hyun-tak, comenta que Park Joo-min no podrá competir en una próxima competencia debido a una suspensión, y Hyun-tak propone hablar con un profesor para defenderlo, pero otro chico lo disuade. Hyun-tak se entera de la pelea entre Human y Xion y se dirige al salón. Al llegar, encuentra a Human golpeando a Xion, que no se defiende, hasta que en un momento Xion esquiva un golpe, y Human, confundido, le pregunta que por qué se estaba dejando golpear. Es entonces cuando Hyun-tak interviene insultando a Human por su acción. Tras una discusión tensa, Human provoca a Hyun-tak llamándolo el lacaño de Park Joo-min. La ofensa hace que Hyun-tak lance una patada de advertencia que no llegue a impactar. Al calmarse la situación, Hyun-tak le dice a Xion que al menos le pida disculpas por resolver el problema, pero Xion lo ignora por completo y en su lugar se lleva a Hyun-tae para la enfermería. Cuando Hyun-tak le exige que le agradezca, Xion
Shion lo mira con una mirada fría y le dice, gracias, ¿estás satisfecho? Y se va. Afuera, Juntae le explica a Shion que tiene prohibido ir a la enfermería, ya que si la enfermera lo ve golpeado, reportará a Human y este volverá a tener problemas con los profesores y Hyun-tae volverá a tener problemas con Human. En otro lugar, Hyun-tae se reúne con el grupo de Park Koo-min y otros amigos. Aquí se discute el rumor sobre Shion, que en su escuela anterior golpeó a un estudiante con una mancuerna y a otro le clavó un bolígrafo, lo que resultó en su expulsión y transferencia. Y revelan que esta era la verdadera razón por la que Human estaba nervioso al golpearlo, pues no sabía cómo reaccionaría alguien con esa reputación. Por otro lado, preocupado por él, Juntae le da a Shion unas pastillas para dormir y esa noche en su casa, Shion mira la bolsa de medicamentos antes de tomarlas y acostarse. Y al día siguiente, Juntae le pregunta a Shion si no tiene sueño, notando que no se durmió en clase, y Shion le confirma que las píldoras sí funcionaron. Mientras Shion y Juntae están en unas gradas de una cancha, aparece Hyuma. Les dice que los estaba buscando para disculparse, pero luego le lleva un chisme a Shion. Él le dice que Hyun-tae lo está esperando para golpearlo y Shion lo mira fijamente sin decir una palabra. Después, Human entra a los vestidores de baloncesto, es el lugar donde suele estar Hyun-tae con Park Koo-min y otros amigos. En un acto de venganza y provocación, él destroza todo el lugar por completo, dejándolo hecho un caos. De vuelta en clase, un profesor con actitud algo como egocéntrica pregunta por el pupitre vacío y Shion responde que es de Juntae y que no lo ha visto desde que dijo que iba al baño. Después Shion le parece raro y lo llama, pero el celular de Juntae está apagado. Después Human se acerca a Shion y con falsa preocupación le dice que vio cómo Juntae se llevaba a Juntae arrastrando hacia los vestidores. Luego Shion va inmediatamente a los vestidores y al abrir una puerta se encuentra a Juntae encerrado y golpeado y Shion le pregunta que si fue Human quien lo hizo. Después llega otro estudiante buscando a Juntae y le dice que Shion lo quiere ver para pelear y que se unió con Human para acabar con él y con Park Koo-min, sembrando la idea de una traición. Cuando Hyun-tae está llegando a los vestidores y ve a Shion saliendo de allí, él le grita, pero Shion solo lo mira con frialdad y no le dice nada. Y cuando Hyun-tae entra a los vestidores, ve todo completamente destrozado. Después vemos a Human que está reunido con sus amigos y les explica su plan. Intervendrán cuando Hyun-tae y Shion estén cansados de pelear, atacando primero a Hyun-tae y luego a Shion. De camino a casa, Juntae le advierte a Shion que no deberían pasar por cierta zona, ya que es en donde los matones suelen robarles el dinero a los alumnos. Y Shion, indiferente, responde que no hay que desviarse. Y bajo un puente, Juntae los intersecta e insulta a Shion y lo acusa de destruir el vestidor. Y Juntae intenta hablar diciendo que es un malentendido, pero este, enfurecido, lo calla con una amenaza de muerte. Y Shion entonces le dice que deje de hablar y lo ataque, afirmando que él solo se va a dejar golpear. Y Hyun-tae lo llama loco y le recuerda el rumor de que mató a un alumno, dejándolo en estado vegetativo. Y esta mención hace que Shion recuerde a Suho en el hospital, lo que desata su furia y finalmente empieza una pelea con Hyun-tae. La pelea entre ellos dos es extensa e intensa y justo cuando se enfrascan en la lucha, Human y sus amigos aparecen y los atacan a ambos. Y cuando Human está a punto de golpear a Shion con un bate, aparece Park Koo-min. Este último es apodado Parku y llega escuchando música y divirtiéndose y le dice a Human que se parece a un personaje de anime, mientras que Human nervioso responde que no conoce esa manga y Parku corre hacia él y lo noquea de un golpe con una pelota de baloncesto. Y luego Parku se acerca a Shion y con curiosidad y admiración le pregunta quién es, destacando que tiene muchas agallas. Y con esta intriga termina el episodio número 2. Este segundo episodio es una masterclass de la construcción de la tensión y la profundización psicológica de sus personajes, porque la narrativa se aleja inteligentemente de la confrontación lineal para tejer una red de conflictos mucho más complejas donde la manipulación y los rumores son armas más poderosas que los
puños. La decisión de que Xion reciba los golpes sin inmutarse creo que inicialmente es un giro brillante porque no es pasividad, sino una demostración calculada de una resistencia fría e inquietante que desconcierta por completo al mismo Human. Y esta actitud, sumada a los rumores sobre su violento pasado, crea una aura de impresibilidad que se convierte en su principal escudo. También la introducción de Hyun-tak y Park-woo expande el mundo de la serie, pasando de un problema local con un matón a una política de escuela secundaria más complicada de lo que parecía. También el plan de Human para enfrentarlo es un artificio narrativo que es efectivo, que aunque quizás predecible, sirve como para unir a los dos personajes más fuertes de la escuela a una alianza forzada. Y esto culmina en una entrada espectacular de Park-woo que refine por completo los poderes en juego. El episodio trasciende a la pelea física para explorar el profundo impacto psicológico de la culpa y la percepción social. Por ejemplo, el peso de la reputación, que es la sombra de las acciones que tuvo Xion en su escuela anterior, aún lo persiguen, y esto moldea como todos lo ven. Y los rumores de que mató a un alumno se convierten en un estigma que precede cada una de las interacciones. Pero creo que el episodio muestra cómo esta misma reputación, aunque nacida de una tragedia, puede ser un disuasivo poderoso porque fuerza incluso a los agresores a pensarlo dos veces. Y esto plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el miedo basado en una versión distorsionada de la verdad puede ser un mecanismo de defensa? También la mención de Suho por parte de Hyun-tak no es un simple insulto, es un gatillo que detona la furia contenida que tiene Xion. Y este momento revela que bajo su fachada de indiferencia, carga con un profundo dolor de autorrecriminación. Y también su lucha interna no es solo contra los matones, sino contra sus propios demonios. Y esa es la batalla más difícil de librar. Y en medio de la violencia surgen destellos de humanidad que serán cruciales. Por ejemplo, el gesto de Juntaet con las pastillas para dormir que le ofrece a Xion es el primer como vislumbre de paz genuina que ha tenido en mucho tiempo y nos muestra que la compasión puede llegar de donde menos se espera. Y el episodio nos deja con una reflexión sobre que a veces la fortaleza no se demuestra golpeando, sino aguantando con determinación y permitiendo que otras vean la lucha detrás de tu silencio. Y la verdadera batalla no es siempre por el dominio físico, sino por la redención personal y la construcción de conexiones genuinas en un mundo lleno de rumores y manipulación. Por primera vez, Xion se abre, confiesa su trauma, encuentra un grupo solo para que el villano más siniestro aparezca en el lugar más sagrado. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues la respuesta está en la expansión del mundo y en un nuevo y aterrador nivel de amenaza. El episodio comienza justo donde terminó el anterior. Park-woo le pregunta a Xion quién es, destacando que tiene mucha agallas, y luego se dirige a Hyun-tak y le recuerda que debería de estar entrenando con el equipo de baloncesto, y este le responde con frustración, preguntando que para qué sirve entrenar si no pueden competir debido a la suspensión de él. Mientras tanto, los amigos de Human lo revisan y este se está haciendo el desmayado. Y en un giro inesperado, Hyun-tak se disculpa con Xion admitiendo que estaba confundido. Después estamos viendo a Juntaet hablando de otro tema y vemos que Xion, sumido en sus recuerdos, específicamente en el momento donde Hyun-tak le dice que no actuará como un niño bueno porque mató a su amigo, y rompiendo su silencio habitual, Xion le confiesa a Juntaet que el rumor de que mató a alguien es verdad y revela que esa es la razón principal por la que no quiere pelear con nadie. Park-woo regresa a la escuela y es recibido calurosamente por algunos estudiantes y acto seguido demuestra su autoridad moral al gritarle a un grupo que deje de acosar a otros y los mande a estudiar, mostrando una actitud amistosa pero firme. Xion, Park-woo, Hyun-tak y Juntaet son llevados a la oficina del director para dar su versión de los hechos ocurridos bajo el puente, y como castigo se les asigna hacer servicio voluntario. Y el grupo se molesta al saber que Human y sus amigos no recibirán ningún castigo, y Xion con determinación defiende la verdad y afirma que ellos comenzaron la pelea. Más tarde, en las gradas de una cancha, Juntaet le explica a Xion la dinámica de poder en la escuela. Le dice que el ambiente pacífico se debe a Park-woo. Sin embargo, existe
existe un llamado grupo La Unión, que es una organización que reúne a todas las pandillas de las escuelas del área, donde los jefes se reúnen para hacer negocios como una pandilla real. Y Human había estado robando los teléfonos para unirse a ellos, pero Parkour se negó de que su escuela formara parte, protegiendo así a los estudiantes. La madre de Shion lo regaña porque la escuela le informó sobre el incidente, pero Shion se limita a escuchar en silencio sin ofrecer explicaciones. La escena cambia para mostrar a Human siendo golpeado por pandilleros de la Unión, por no haber conseguido los teléfonos y por haber sido humillado por Parkour. Posteriormente, Human se presenta ante Beijing, que es el líder de la Unión, para disculparse y pedirle más tiempo. Y cuando Human se va, Beijing habla por teléfono con Jeonji, que también es otro líder, y recuerdan que deben revisar o evaluar la amenaza que representa Parkour, lo que parece entusiasmar a Jeonji. Vemos a Shiun, Parkour, Juntae y Juntat, quien también le llaman Gotat, comiendo juntos en un ambiente distendido. Y por un momento la buena vibra del grupo le arranca una sonrisa genuina a Shiun, y el momento se rompe sin querer cuando le manchan el buzo de comida, lo que lo obligan a ir al baño a limpiarse. En el baño, Seon-jae está esperando a Shiun y le pregunta si es amigo de Parkour, y este no le responde, pero Seon-jae continúa con un comentario siniestro. Acabo de leer que arruinas tu vida si te juntas con la gente incorrecta, y le toma una foto, y cuando Shiun le pregunta si lo conocen, este le responde esa mirada e intenta golpearlo, pero Shiun sabe esquivarlo, y Seon-jae se retira diciendo que solo fue a saludarlo. Parkour, cuando está llegando al baño, se encuentra con Seon-jae, que está saliendo, y le pregunta qué hace allí, y Seon-jae responde con sarcasmo que se encontró con un desconocido, y Parkour, al recordar que Shiun estaba allí, lo amenaza directamente: te mataré. Y Seon-jae se burla y le pregunta si quiere unirse a la Unión, ya que son la única escuela que no es parte, y luego se marcha. Parkour después se encuentra con Shiun cuando este está saliendo del baño y le pide disculpas diciendo de que todo fue su culpa. Y confundido, Shiun le pregunta de qué se refiere, pero Parkour solo le pide que lo olvide y sonríe, mostrando su carácter protector. En otra escena se muestra a Beijing siendo premiado en su escuela como uno de los mejores estudiantes, y esto evidencia su doble vida. Después le avisan a Beijing de que Human recolectó todos los teléfonos de su escuela, pero quiere verlo en persona. Mientras Beijing camina por una calle, es seguido por varios jóvenes, entre ellos Human y sus amigos, a quienes logra despistar. Al enfrentarse a Human, este le reclama acusándolo de usar a la gente y luego deshacerse de ella. Y Human revela de que lo investigó y que sabe que Beijing solo se dedica a estudiar, cuestionando cómo alguien tan inútil puede ser líder de la Unión. Hasta que estalla una pelea en la que Beijing los vence a todos con facilidad. Y al irse, Beijing recibe un mensaje con una foto de Shiun y Parkour juntos. Por otro lado, Parkour, Juntae y Gota van al restaurante del padre de Parkour, y Gota revela que Juntae recuperó todos los celulares que Human obligaba a robar y se los devolvió a sus dueños. Y Parkour lo elogia, pero Juntae le da créditos también a Shiun, porque responde que solo aplicó la tercera ley de Newton que éste le enseñó. Shiun no fue a casa, sino al hospital a visitar a Suho, y recibe una llamada de Parkour preguntándole si llegó bien a casa, y Shiun le miente, le dice que sí. Después, sentado en un banco del hospital, Shiun le envía mensajes de texto a Suho, inconsciente todavía, contándole sobre su día, que sirvió como voluntario, que se sintió bien y que cree que fue por la compañía de los nuevos chicos con los que estuvo. De repente, Seon-jae llega al hospital y mira a Suho a través de la ventana de la habitación y sonríe malévolamente. Y él dice: con que ese es tu amigo al que le arruinaste la vida. Y Shiun se pone de pie y con rabia le pregunta a qué ha venido. Y este le responde con una inquietante propuesta: ¿puedes venir conmigo un segundo? Y con la cara llena de odio, Shiun lo sigue, y así termina el episodio número 3. Este episodio nos da como muchas transacciones narrativas porque logró un equilibrio perfecto entre los momentos de calma y el desarrollo de los personajes que creo que nosotros necesitábamos, y la introducción es una amenaza que eleva la serie a un nivel completamente nuevo. La dirección es inteligente al permitir que conozcamos la dinámica de este nuevo grupo, arrancándole incluso una sonrisa genuina al mismo Shiun, un momento como cargado de significado que muestra la primera grieta en su armadura emocional. Sin embargo, la verdadera fuerza del episodio reside en cómo construye la amenaza de la
la Unión. No son simples matones escolares, es una organización criminal con líderes calculadores como Baekjin, cuyo doble vida como el estudiante ejemplar lo hace mucho más aterrador. Y la escena en el baño con Seonjen es como algo temeraria, no es por la violencia, sino por la invasión psicológica y el acecho. Pero el golpe maestro creo que es el final, porque llevar la amenaza al santuario personal de Sion, o sea, la habitación del hospital de Suho, es como una jugada narrativa brutal que cruza una línea roja prometiendo una confrontación de consecuencias impredecible. Y el episodio gira en torno a un conflicto central que es la búsqueda de la redención frente a la imposibilidad de escapar del pasado. Por primera vez, Shion se permite bajar la guardia, o sea, confiesa su culpa y forma conexiones genuinas y experimenta como la simple alegría de la camaradería, o sea, de los amigos. Y este proceso de sanación, simbolizado en los mensajes de texto a Suho, representa un destello de esperanza y un intento de reescribir su historia. Pero el episodio nos recuerda con crudeza que el pasado no se entierra tan fácilmente. La Unión encarna ese pasado que regresa, pero en una escala más aterradora. No son acosadores individual, como ya lo dije, sino un sistema que instrumentaliza la debilidad y extiende sus raíces hasta los espacios más íntimos. Cuando Seonjae aparece en el hospital, no está solo amenazando a Siun, está profanando el símbolo mismo de su trauma y su culpa. Y este acto representa la máxima violación. Demuestra que ningún espacio seguro es inmune cuando el mal es organizado y persistente. Y creo que la reflexión final, yo tengo una pregunta. ¿Se puede construir algo nuevo cuando las bases están podridas? Porque Xion intenta construir una nueva vida con parkour y los demás, pero la Unión le demuestra que su pasado violento es un arma que otros pueden usar en su contra. Y también este episodio nos deja con una pregunta de que si la redención se gana a través de la huida y el silencio, o si para proteger a los nuevos lazos o el lugar sagrado de la memoria de su amigo, Xion tendría que enfrentar a la oscuridad que tanto teme, arriesgándose a convertirse una vez más en el monstruo del que huye. Baekjin cree que la vida es una ecuación que puede manipular las variables y controlar el resultado, pero lo que no calculó fue una constante humana llamada lealtad. El episodio comienza justo donde terminó el anterior. Seonjae lleva a Xion al club donde ellos siempre frecuentan y lo guían hacia una puerta que conduce a la oficina de Baekjin. Cuando Xion entra, declara enfáticamente que no le importa lo que ellos y Parkour estén planeando, que no debería haber ido allí, y su advertencia es clara: si los vuelvo a ver por el hospital, los mataré a todos. Y mientras esto sucede, Xion le dice a Baekjin que está estudiando, que se separará de los demás y le deja una metáfora matemática. Debe separar la variable para resolverlo, sugiriendo que una variable de rango fijo es diferente a una constante. Y antes de que Xion se vaya, Baekjin le dice que mantenga su palabra, insinuando que así nadie saldrá herido. Tras la partida de Xion, Seonjae le pregunta a Baekjin que por qué lo dejó ir y por qué está tan obsesionado con esa escuela si no le reportan mucho dinero. Y Baekjin responde con evasiva, cuestionando que si realmente necesita dar una explicación. Por otro lado, Parkour recibe una llamada urgente. Hay problemas en el restaurante de su padre y ha llegado la policía. La acusación es que su padre vendió alcohol a menores de edad, pero él defiende que revisó sus identificaciones y eran mayores. Y al llegar Parkour reconoce a los jóvenes como miembros de la pandilla de Baekjin. Y cuando los supuestos menores se van, uno de ellos se acerca a Parkour y le dice: Baekjin te manda a decir que te extraña, dejando claro que todo esto fue una trampa. Al día siguiente en clase, Xion llega a la escuela y se dirige a los vestidores de baloncesto, donde están Parkour y los demás. Y fríamente les informa que fue a ver a Baekjin y les deja claro su postura. No le importa con quién se junten, pero que no lo involucren porque no tiene tiempo para sus problemas. Y su conclusión es que es mejor que se ignoren mutuamente. Cuando Xion se va, Juntae lo sigue e intenta consolarlo, diciéndole que no se preocupe, pero Xion, deseando estar solo, le responde secamente que prefiere estar solo y se aleja.
La narrativa empiezan a mostrarnos a un Shiun cada vez más aislado, siempre solo en clase y en la calle. Y en una de sus caminatas en la calle, tres muchachos se le acercan y le preguntan por sus amigos. Sin embargo, al mostrarle una foto suya, uno de ellos recuerda que Baekjin les dijo que lo dejaran en paz y ellos se retiran sin molestar. Después de clase, Parku, Juntae y Gota están preocupados por la ausencia de Shiun, y Juntae comenta que cree que lo que dijo no lo decía en serio. Y de repente Parku les dice que tiene una cita y se va rápidamente, lo que hace sospechar a Gota de que en realidad va a ver a Baekjin. Mientras Gota y Juntae caminan bajo un puente, son interceptados por Seonjae y su grupo, y la situación se vuelve tensa inmediatamente, y Juntae logra escapar y correr, y escondiéndose de sus perseguidores en su escondite hace una llamada desesperada a Shiun y le pregunta de manera sospechosa si llegó bien a su casa. Y Shiun percibe que algo anda mal y lamentablemente los perseguidores encuentran a Juntae y la persecución recomienza. Y Shiun desde el teléfono se da cuenta de que están en graves problemas. Por su parte, Parku llega al club de Baekjin y exige verlo. Al entrar a su oficina, intenta intimidarlo volcando sus cuadernos al suelo. La conversación que sigue sugiere un pasado entre ellos, con Baekjin diciéndole que todavía lo ve como un amigo. Baekjin intenta persuadirlo, argumentando que unirse a la unión no es una mala opción y que después de graduarse tendrán un negocio establecido. Y Parku le responde con desprecio preguntándole si realmente no entiende el por qué se niega o solo finge no saberlo, y le confiesa claramente: la razón es que te detesto. Luego vemos en una terraza esta Gota se enfrenta a Seonjae en una feroz pelea, mientras tanto Juntae está arrodillado incapaz de ayudar. Cuando Parku sale del club es emboscado por un grupo de hombres de Baekjin y se libra una pelea intensa donde Parku logra derrotar a casi todos, y finalmente Baekjin sale de su oficina y le dice a sus hombres que lo dejen ir, y con sarcasmo le dice a Parku: mejor ve a ver si tus amigos están bien, y Parku, preocupado, se va corriendo. De vuelta en la terraza, la situación es desesperante. Gota ha sido brutalmente golpeado y Juntae también recibe golpes por tratar de defenderlo. Seonjae se burla tomándole foto y en el clímax de la tensión aparece Shiun. Al ver la escena, un torrente de rabia lo invade y se lanza contra Seonjae. Aunque Shiun es físicamente más débil, recibe una paliza, pero usa su inteligencia para defenderse. Le clava un bolígrafo en la pierna y le tira tierra en la cara. Y Seonjae, con una sonrisa macabra, parece disfrutar de la lucha, y tras una pelea agotadora, Seonjae tiene a Shiun de rodilla. Lo amenaza de muerte y se sorprende con su resistencia. Y justo cuando Seonjae va a darle el golpe final a Shiun, Shiun lo esquiva y contraataca con todo lo que le queda, hasta que ambos caen inconscientes en el suelo. Hasta que Parku llega finalmente a la terraza y se apresura hacia Shiun, quien semiconsciente deliria diciendo una frase que lo deja perplejo: Suho me volvió a pelear, perdón. Y la revelación de esta conexión con su pasado sorprende a Parku, poniendo fin al episodio número 4. Este episodio es un punto de inflexión de calidad emocional porque la narrativa da un giro al dejar atrás las amenazas y llevar como el conflicto a una confrontación física y moral sin concesiones. La trama se bifurca de manera inteligente porque nos muestran como el lado de la batalla ideológica entre Parku y Baekjin, y por otro lado la lucha por la supervivencia entre Juntae y Gota. Y creo que la fortaleza de este episodio es cómo se humaniza el conflicto. O sea, la pelea en la terraza no es solo una escena de acción bien coreografiada, sino una demostración desgarradora de lealtad y vulnerabilidad. Ver a Juntae aún de rodilla intentando como defender a Gota, y Shiun superado físicamente pero usando su astucia para combatir, le da como un peso emocional que en ninguna pelea anterior había tenido en toda la serie. Y creo que el clímax de este capítulo es como ver a Shiun semiconsciente pidiéndole perdón a Suho. Es un momento de una potencia narrativa inmensa que no solo conecta su pasado con su presente, sino que por fin revela la profundidad de su trauma a un atónito Parku. Y el episodio enfrenta dos visiones del mundo irreconciliable: la lógica fría versus la lealtad visceral, y Baekjin representa la primera.
Él ve la vida como un algoritmo donde las personas son meras variables que pueden ser aisladas, controladas o descartadas para obtener el resultado deseado. Y su error fatal, como bien señala la introducción, es subestimar las constantes humanas. No puede cuantificar en sus ecuaciones la fuerza de la lealtad que une a Parkour, a Shiun y a los demás. No puede predecir el valor irracional de un amigo que se queda para pelear a pesar de saber que va a perder o de otro que atraviesa la ciudad para salvarlo. En este caso, Park. En el peso de la elección, Xion intenta aferrarse a su decisión de aislar la variable, de mantenerse al margen, pero el episodio nos enseña que la verdadera lealtad no es una elección, es un instinto. Cuando él escucha la voz desesperada de Juntae por teléfono, su cuerpo reacciona antes que su mente. No va a la terraza por una estrategia, sino por una necesidad visceral de proteger a quienes, sin querer, se han convertido en su nueva ancla al mundo. Por otro lado, la frase final de Shion que dice, Suho, me volví a pelear, perdón, da tristeza porque revela que en su mente proteger a sus nuevos amigos no es un acto de heroísmo, sino una recaída en la violencia que lo marcó, y su trauma lo lleva a ver su acto de lealtad como un fracaso personal, como una traición a la promesa que se hizo a sí mismo tras lo sucedido con Suho. Y creo que esta reflexión final es profundamente conmovedora, porque a veces la mayor muestra de fortaleza no es mantenerse de pie, sino permitir que los demás te vean caer. Y al derrumbarse y revelar su dolor más profundo frente a Parko, Shion, él por primera vez, está dejando entrar a alguien en su fortaleza solitaria. Y no es un héroe invencible, sino el amigo roto que necesita ser reconstruido. Y en ese acto de vulnerable entrega, puede que por fin esté listo para comenzar a sanar de verdad. Mientras Parkour enfrenta la presión externa de la unión que amenaza con destruir a su familia y amigos, Shion libra la batalla más difícil dentro de su propia mente. Y en este episodio descubrimos que hay un arma más poderosa que cualquier golpe, el perdón, especialmente cuando te lo das a ti mismo. El episodio comienza con un flashback significativo. Vemos a Gota enseñándole a Juntae a pelear y a lo lejos está Shion y Parkour los están observando. Y Parkour comenta que Gota no lo está enseñando bien y Shion responde que él podría hacerlo, pero se detiene inmediatamente y le aclara algo. Prometí que no iba a enseñar a pelear a nadie más. La escena regresa al presente y Shion despierta en una habitación desconocida, con Parkour a su lado. Y al preguntar por los demás, Parkour le asegura que todos lograron escapar ileso y le ofrece sus disculpas y agradecimiento. Shion con preocupación le pregunta si volverá a pelear, advirtiéndole que estas situaciones continuarán. También le pregunta por la obsesión de Beijing con él y esta pregunta desencadena un recuerdo en Parkour, quien finalmente revela: somos viejos amigos. A solas, Parkour llama a Beijing y le dice con resignación: ya perdí, eso era lo que querías escuchar. Y Beijing le responde fríamente: lo que yo quiero. Pero Parkour lo interrumpe diciendo: ok, ya entendí, y cuelga la llamada. Después Beijing se reúne con Seon-jae en lo que parece ser un galpón. Y Beijing le pregunta qué le dijo a la policía y le recuerda que son los únicos con acceso a una cuenta bancaria específica. Seon-jae se sorprende y se molesta, defendiéndose al decir que tuvo una pelea y le reprocha a Beijing de no haberle preguntado primero que cómo estaba. Al salir de clases, Beijing es interceptado en un estacionamiento por dos hombres en un auto, quienes le dicen: el jefe quiere ver. Y Beijing se niega afirmando que él contactará al jefe, y uno de los hombres se enfurece, sale del auto e intenta subirlo a la fuerza. Pero Beijing se defiende y pelea ferozmente, negándose a ser llevado. Al día siguiente se muestra una escena inusual. Shiun llega a la escuela y es recibido por Parkour, Gota y Juntae. Luego lo vemos en clase jugando baloncesto y mostrando un momento amigable y normalidad entre los cuatro. Mientras descansan en las gradas, Parkour con una actitud despreocupada les dice que no se preocupen más por la unión, porque ya lo resolvió. Y Gota, sospechando, le pregunta que si fue a ver a Beijing, pero Parkour lo niega, y mientras Parkour actúa feliz, Shion se mantiene serio y pensativo. Y de repente Parkour recibe una llamada y anuncia que debe irse, asegurando que no sugirió nada mal, y su partida repentina deja a los tres con una gran incertidumbre. Parkour llega a la comisaría donde su padre está detenido y la situación se ha agravado
Los jóvenes a quienes supuestamente él les vendió alcohol no han quitado la denuncia y han complicado el caso. Entonces, Parkour recibe un mensaje de texto de Baekjin con un ultimátum. Únete a la unión y así no molestaré más a tu padre, a su negocio o a tus amigos. Después, Baekjin recibe una información de que Parkour golpea a unos miembros de la unión y cuando le preguntan qué harán al respecto, Baekjin responde con calma. No hagan nada, lo está haciendo perfecto. Al llegar al club, los miembros le informan a Baekjin que el jefe está en su oficina. Y en la reunión, el jefe le pregunta si todo está en orden y cuando Baekjin responde que sí, el jefe estalla. Pregunta que por qué lo llamaron entonces y lo amenaza. Es mejor que hagas tu trabajo bien y no me involucres. Y cuando se va le dice, no me hagas volver. En casa, la madre de Xiun lo regaña y le anuncia que se irán al extranjero. Y Xiun se niega rotundamente. Y su madre, herida, le pregunta si está mal que se preocupe por su hijo. Y Xiun con dureza le responde que sí puede ignorarlo como antes. Y la reacción de su madre es desgarradora. Rompe a llorar y le dice que cree que es una mala madre. Luego, abrumado, Xiun busca consuelo en los mensajes que le escribe a Suho y le pide desesperadamente una guía. ¿Qué puedo hacer? Si estuvieras conmigo, me ayudarías, porque no sé qué hacer. Por otro lado, mientras Parkour camina por la calle, recibe otra llamada de Baekjin, quien lo presiona con su decisión. Ya te di mucho tiempo, decide si entras a la unión o no, por tu padre, su negocio o tus amigos. Luego vemos a Parkour entrar a una discoteca y se enfrenta a un muchacho. Le muestra un celular y le pregunta, ¿eres el gorila de Seoknan? Y este muchacho se levanta, le da un golpe y Parkour contraataca. Y luego llama a Baekjin y le pasa el celular a este muchacho. Y Baekjin le dice a este, debemos hablar. Por otro lado, en una escena más ligera, Gota y Juntae visitan a Xiun en su casa y lo invitan a salir. Los vemos en una cancha, están jugando baloncesto y disfrutando de un momento de amistad. Luego Gota habla a solas con Xiun y le dice que se enteró de que se irá al extranjero. Al preguntarle que cuándo se va y Xiun le dice que pronto, Gota simplemente le desea suerte en tu próximo viaje. Después, preocupado, Xiun llama a Parkour para preguntarle dónde está. Y Parkour responde evasivamente, eso no importa, ya yo no causaré más problemas y él cuelga la llamada. Y la decisión de Parkour se hace realidad. Lo vemos llegar al club de Baekjin, donde este lo recibe con las palabras, te estaba esperando, bienvenido. Al día siguiente, Xion está en el aeropuerto con su madre y está a punto de irse. Y en el momento de la despedida recibe una llamada de Juntae y este le dice que sabe que visita mucho a su amigo en el hospital y que quiere saber él por qué su amigo está ahí. Y luego le suelta una frase más liberadora. Yo creo que tú no tuviste la culpa de lo que le pasó a tu amigo. Siéntete bien. Y estas palabras rompen por completo a Xion, quien empieza a llorar desconsoladamente. Y entre lágrimas, Xion le dice a su madre que sus amigos le dijeron que no fue su culpa. Y con una nueva determinación, él da la vuelta y se va del aeropuerto, culminando así el episodio número 5. Este episodio es una pieza maestra del desarrollo emocional y la tensión narrativa porque mientras que en episodios anteriores se centraba más que todo en la confrontación física y este se profundiza en las batallas internas que realmente definen a los personajes. La narrativa se divide en dos frentes. Por un lado, la presión metódica e impecable de Baekjin sobre Parkour y por otro lado, la lucha de Xion por liberarse de la losa de la culpa. Y creo que la verdadera fuerza del capítulo reside en la subversión de las expectativas. El clímax no es una pelea, sino una llamada telefónica y un llanto liberador. Y el momento en que Juntae con una sencillez muy amigable le dice a Xion, yo creo que tú no tuviste la culpa, es el golpe emocional más poderoso de la temporada, creo yo. Es el instante en que una carga que parecía eterna comienza como a quebrarse, demostrando que las palabras de un amigo pueden ser más curativas que cualquier victoria. Y la decisión de Xion dar la vuelta en el aeropuerto e irse no es un acto de rebeldía, sino es el primer paso genuino hacia su propia salvación. Y el episodio teje una poderosa reflexión sobre el sacrificio y la culpa y las diferentes formas del amor. En el peso de la redención durante toda la serie, Xion ha cargado con esa creencia de ser responsable de lo que le pasó, o sea, la tragedia que tuvo Suho. Y esta culpa ha dictado cada una de esas acciones aislándolo y condenándolo a un castigo perpetuo. Y la
la frase de Chuntaet no es un simple consuelo, es una absolución. Actúa como un espejo que le devuelve una imagen de sí mismo que había perdido, la de una víctima de circunstancia y no de un monstruo. Y el llanto que vimos en el aeropuerto es la liberación de un dolor que lo estaba ahogando, y su decisión de quedarse es la primera vez que elige su propio bienestar sobre el castigo que cree merecer. Y el episodio contrasta dos formas de proteger a los demás. Parkour, él elige la forma de estando solo, o sea, solitario. Él se inmola en el silencio, o sea, uniéndose a esta organización que desprecia para salvar el sustento de su padre y la seguridad de sus amigos. Y esa sonrisa forzada de que, no, ya yo lo resolví, son la coraza de un héroe que carga con el mundo a cuesta. Y Shion, en cambio, recibe el don de la redención colectiva. Es salvado por la fe que sus amigos tienen en él, mientras que Parkour de nuevo se hunde en la oscuridad para que los demás sigan en la luz. Y creo que esta reflexión final es profundamente conmovedora, porque a veces la batalla más heroica no es cargar con el mundo, sino permitir que otros te ayuden a cargar con tu dolor. Parkour asume el peso del futuro, pero es Shion quien al fin deja caer el peso del pasado. Y creo que el episodio nos termina enseñando de que el perdón, especialmente el que uno se da a sí mismo, es el arma definitiva para romper las cadenas y por primera vez elegir quedarse y volver a luchar. Mientras unos corren por sus vidas, otros enfrentan demonios del pasado y un hombre tiene que decidir en segundos qué dolor es más grande. El episodio comienza con Shion en la escuela, donde su amigo se sorprende al ver que él no se fue al extranjero. Él responde con una pregunta de que si Parkour ya es miembro de la Unión, y el silencio incómodo de Gota y Chuntaet confirman sus temores. Inmediatamente, Shion propone un objetivo nuevo. Tenemos que hacer que Parkour regrese. Parkour se reúne con Baekjin, quien lo felicita por un buen trabajo y le entrega un sobre con dinero para su padre. Y este acto de supuesta ayuda ofende profundamente a Parkour, quien lo interpreta como una humillación, una forma como de tratarlo como basura, y Baekjin le ordena que se vaya y Parkour, visiblemente molesto, sale del lugar con el dinero en las manos. Más tarde, mientras Parkour camina por la calle, presencia a dos chicos peleando y esta escena desencadena un recuerdo de su infancia. Ve a un Baekjin niño golpeando a otro y al mismo tiempo interviniendo para detenerlo. Y en ese entonces Baekjin le respondió que no se quiere detener porque eso lo aprendió de él. Y este recuerdo llena a Parkour de profundo arrepentimiento. Al día siguiente, Shion, Gota y Chuntaet van a la casa de Parkour, pero no está. Son recibidos por su padre, quien está bebiendo y visiblemente molesto. El hombre insulta a su hijo diciendo que merecía más golpes de niño porque no sabe hacer nada. Y esto provoca la ira de Shion, quien lo enfrenta y defiende a Parkour. Su hijo no es estúpido, es un buen estudiante y muchos lo quieren en la escuela. Yo no creo que el problema sea Parkour, sino usted. Y el padre, ofendido, los echa de la casa. Una vez afuera, Shion le pregunta a Gota por qué Baekjin necesita tanto a Parkour si antes eran amigos. Y Gota le responde que sí, que eran uña y mugre, pero que Baekjin, a pesar de ser muy inteligente, era un solitario hasta que Parkour le enseñó a pelear. Y esta revelación hace que Shion recuerde la promesa de que Parkour, que le dijo una vez de que no iba a enseñar a más nadie a pelear. En la escuela, el trío busca a Human para preguntarle algo, y él se muestra reacio para ayudar, pero finalmente él acepta y le sugiere que comiencen a buscar por el club de bolos. Human les explica que Baekjin actúa como gerente en ese bar de bolos, un frente para lavar dinero. El jefe real es un matón que utiliza ese lugar para manipular ventas y contrata a miembros de la unión para inflar su nómina. Y las ganancias de Baekjin son ilegales, provenientes de un esquema de robo y venta de motocicletas. Las roban, cambian las placas, las pintan, las venden sin registro y luego las vuelven a robar. Al salir de la escuela, Gota sugiere encontrar a un miembro de la unión y obligarlo a revelar la ubicación de ese taller de motos donde seguramente va a estar Parkour. Pero Shion, pensando de manera más estratégica, rechaza esa idea. Hay muchos ahí, habría pelea y más heridos, y en su lugar, él dice que tiene un plan en su mente. Por otro lado, Parkour llega a su casa y deja el sobre con dinero para su padre. Y en ese momento recibe un mensaje de Baekjin con una foto de una moto y una orden. Ve a esa dirección y tráeme esa moto. Shion pone en marcha su plan y se presenta con valentía en el bar de bolos. Él pregunta por Baekjin, y los matones que trabajan allí intentan
intentan intimidarlo, pero Xion con su actitud firme no se amedrenta. Y estos muchachos le dicen que Baekjin no está, pero llegará pronto, y Xion decide esperarlo. Mientras tanto, Gota y Juntae llegan a una supuesta fábrica de tornillos que sospechan que es el taller clandestino. Y Gota quiere entrar, pero Juntae le recuerda que deberían seguir el plan de Xion. Pero Gota impulsivo, él insiste y le dice: no nos quedemos con los brazos cruzados, vamos a investigar. Al asomarse logran ver las motos robadas y se alegran por este hallazgo. En otro lugar, Parkour localiza la moto que le ordenaron robar y recibe una llamada de Gota, pero él no decide contestar. De vuelta en el bar, Xion observa con interés como uno de los jóvenes recibe una llamada, y este y otro compañero se van del lugar con una sonrisa de complicidad mirando de reojo a Xion. Después, Gota y Juntae logran entrar al taller y mientras ellos están investigando dónde está Parkour, encuentran unos documentos que cree que son la lista de crímenes de la Unión. Baekjin llega finalmente al bar y se enfrenta a Xion. Este le pregunta por qué un estudiante brillante se dedica a actividades ilegales y por qué necesita tanto a Parkour que conoce cada aspecto de su vida. Baekjin no responde, pero le muestra en su teléfono las grabaciones de las cámaras de seguridad del taller, donde Gota y Juntae están revisando los documentos comprometedores. Baekjin entonces revela su plan. Mis muchachos están a punto de llegar. Debías tú separar las variables para resolverlo, ¿no? Pero hay un método mucho mejor y más rápido, si la eliminas. Cuando Xion intenta salir corriendo, Baekjin no se lo permite y le dice: la última vez Parkour salió corriendo a salvarlos, tú harás lo mismo. Y Xion desesperado lo ataca con un bolígrafo, pero Baekjin se defiende. Y en ese momento aparece Parkour y logra sacar a Xion de ahí. Afuera, Xion le dice a Parkour que Gota y Juntae están en problema. Y cuando Baekjin sale, Parkour le dice a Xion que se adelante y luego Parkour enfrenta a Baekjin. Él gritándole le dice que no robó la moto y le exige que deje de buscarlo. Y Baekjin, enfurecido, ataca a Parkour, pero este solo recibe los golpes y le dice hasta nunca, antes de darse la vuelta e irse. En el taller, Gota y Juntae confirman que los documentos son la prueba de las motos robadas y discuten si llevarlos a la policía o no. Sin embargo, su descubrimiento es interrumpido cuando los matones de la Unión llegan al lugar. Comienza una pelea desigual donde Juntae sigue siendo el más débil, lucha para defenderse y Gota hace lo posible por protegerlo. Y en un acto de valentía logran escapar del taller con los pandilleros persiguiéndolos de cerca. La tensión llega al máximo cuando vemos a Xion corriendo desesperadamente para ayudar a sus amigos. Y de repente, él recibe una llamada del hospital donde está Suho. La enfermera le informa que el paciente empeoró gravemente y que no pueden contactar a su familia, por lo que lo llamaron a él. La noticia deja a Xion paralizado en medio de la calle justo cuando un camión se acerca a toda velocidad. Y el episodio termina con esta impactante escena con la vida de Xion en peligro. Este episodio nos demuestra cómo entrelazan tres líneas de acción simultáneas. La primera es la confrontación psicológica de Xion con Baekjin. La segunda, la misión esa de investigación de Gota con Juntae. Y la última, pues la crisis moral de Parkour, pero sin perder intensidad en ninguna de ellas, obviamente. Cada escena carga un peso específico. El recuerdo infantil que revela el origen tóxico entre la amistad de Parkour y Baekjin, el enfrentamiento de Xion con el padre de Parkour que desnuda el ciclo de abuso familiar y el plan de Baekjin que convierte la metáfora matemática, o sea, de eliminar la variable, en una amenaza física y tangible. Pero el golpe maestro de la escena final es un dilema desgarrador que trasciende el peligro físico, porque Xion, él no elige entre salvarse él o salvar a sus amigos, sino entre dos lealtades que destrozan su corazón. Sus amigos en peligro inminente y su mejor amigo que podría estar muriendo en un hospital. Y si lo vemos desde afuera, obviamente es una jugada despiadada y genial. El episodio profundiza en una verdad cruda. En la vida, los dilemas no esperan turno, colisionan con la fuerza de un camión. Por otro lado, la sombra del creador, o sea, la revelación, no es el taller de motos, sino el origen de Baekjin. Porque Parkour no solo le enseñó a pelear, sino que le dio herramientas para convertirse en el monstruo que ahora los amenaza. Y el arrepentimiento de Parkour es tan profundo porque se enfrenta al Frankenstein de su propia creación. Y su decisión de recibir los golpes de Baekjin sin defenderse y decirle hasta nunca, no es una rendición, sino la renuncia definitiva a su rol de mentor y amigo. Es el duelo por la persona que ayudó a crear y que ahora debe dejar ir para siempre.
También está el peso de la evidencia versus el peso de la lealtad. Gota y Juntae, ellos están como en búsqueda por ayudar, pero se convierten en cazadores que encuentran una presa más grande de lo que pueden manejar. Porque los documentos que ellos descubren son la prueba definitiva, pero el episodio nos pregunta, ¿vale la pena arriesgar la vida por una verdad que podría llegar demasiado tarde? Y su vida representa la cruda realidad de que la evidencia, sin un poder que la respalde, es solo un papel que te persigue. Y la encrucijada definitiva, en el momento en que Shion se paraliza frente al camión, es la materialización de su conflicto interno. Y no es solo un accidente, es la cristalización de un dolor imposible de manejar. Porque la llamada del hospital representa su pasado, su culpa original y la promesa más sagrada. Y la persecución de sus amigos representa su presente, su nueva familia y la redención que tanto le costó encontrar. Y elegir uno parece significar que traiciona al otro. Y la reflexión final es desgarradora, porque el crecimiento no se trata de elegir el camino correcto, sino de sobrevivir al momento en que todos los caminos se convierten en un abismo. Shion, quien comenzó esta temporada huyendo de todo, ahora se encuentra paralizado porque ya no quiere huir de nada. Y por primera vez tiene como demasiado por qué quedarse. Y esa es la abundancia de lealtad es lo que lo lleva al borde de la destrucción. El verdadero heroísmo no será esquivar el camión, sino de decidir, porque en una fracción de segundo el dolor está dispuesto a cargar por el resto de su vida. ¿Qué más duele? ¿Las palizas de los matones o tener que alejar a las únicas personas que te han tendido la mano para protegerlas? El episodio retoma el anterior. Mientras Juntae y Gota son perseguidos y golpeados, le arrebatan la lista de crímenes que habían encontrado. En el momento más crítico de la paliza aparece Parku para defenderlo, y uno de los matones le recrimina: ¿a qué viniste si eres parte de la unión? A lo que Parku responde con firmeza: ya no, y procede a enfrentarles. La furia de Parku es tan grande que casi pierde el control, hasta que una llamada interrumpe la violencia. Juntae recibe la noticia de que Shion está en el hospital en cuidados intensivos debido al accidente. Mientras está inconsciente, Shion sueña con Bong-sok. Este último le dice con amargura que al final todos terminarán lastimados como ellos. Y Shion le ofrece una disculpa, pero este responde con sorpresa. Una disculpa, no esperaba escuchar eso. Y en la realidad, en el hospital, la madre de Shion se encuentra con sus 3 amigos. Y ella le informa que su hijo está estable, pero le hace una desgarradora petición: váyanse a casa, dejen de ser amigos de mi hijo, rogándoles por favor que lo hagan. Por otro lado, Baekjin revisa la lista de crímenes recuperada, pero descubre que falta una página, lo que lo deja visiblemente molesto y nervioso. Después, Parku llega a su casa donde su padre, en un gesto inusual, le ofrece comida. Y mientras comen juntos, su padre le devuelve el sobre con el dinero y le cuenta que sus amigos lo visitaron, con especial mención. Dice que uno de ellos parecía inteligente, refiriéndose a Shion, y le da un consejo sincero: cuida a tus amigos. Y estas palabras rompen a Parku, quien abrumado por la culpa comienza a llorar y repite: es mi culpa, es mi culpa. Al día siguiente, mientras va en un bus, Juntae se le ve que tiene una página faltante de la lista de crímenes y con determinación va a la policía para entregarla, pero sin embargo el oficial se muestra reacio a investigar y le pide que deje la hoja. Pero Juntae, sintiendo que algo anda mal, se pone nervioso, agarra la hoja y huye del lugar. Y en la calle, miembros de la unión localizan con Juntae y le preguntan si fue a la policía. Luego lo llevan a un lugar apartado donde lo obligan a arrodillarse y lo golpean. Y Baekjin luego habla con él por teléfono subestimándolo y le dice: no puedes hacer nada con ese pedazo de papel. Y Juntae le responde: ¿por qué estás tan nervioso? No te metas con mis amigos o te mataré. Y la fría respuesta de Baekjin es: no importa, vas a morir donde estás, y ordena que continúen golpeándolo. En un giro inesperado aparece Seonjae en el lugar y los otros matones se preguntan quién es, creyendo que él había dejado la unión. Y Seonjae mira a Juntae y le aconseja con cinismo: haz lo que ellos dicen o te matarán. Luego anuncia: me divertiré, entonces esto va por mi cuenta, y procede a atacar ferozmente a todos los miembros de la unión presentes. Después, corriendo, llegan Parku y Gota y encuentran a todos los matones de la unión golpeados y arrodillados. Y Seonjae les comenta que llegaron rápido y al llevarse a Juntae del lugar, Parku le da las gracias a Seonjae y este le responde con sarcasmo: no seas hipócrita, no te creas el líder de tu escuela. El golpeado, o sea Juntae, parece más líder y el inteligente que Shion también. Y Parku, aceptando la verdad, responde: es cierto,
y gracias. Por otro lado, Baekjin se encuentra con su jefe y este está indignado porque la situación se le fue de las manos. Está llegando a tener llamadas de la policía y el jefe lo amenaza directamente. Eres un líder, pero el día que yo vuelva, tú morirás. Al día siguiente, Parkour va a la escuela de Baekjin y con un altavoz lo reta públicamente a una pelea. Anuncia que con esto la unión quedará disuelta y Baekjin, observando la escena desde lo más alto del edificio de la escuela, solo responde con una sonrisa siniestra. De vuelta a su escuela, Parkour anuncia que tendrán una pelea masiva contra la Unión y pide apoyo. Y la escena muestra a ambos bandos preparándose para la confrontación final. Parkour visita a Siun en el hospital, que aún está inconsciente, y detrás de la puerta de la habitación, él se pone sincero y dice: quiero disculparme contigo, con Gota y con Juntae, incluso conmigo mismo. Hasta que la madre de Siun llega y con un gesto de reconciliación le pide disculpas por el comportamiento que tuvo anteriormente y lo invita a pasar a la habitación. La madre le explica a Parkour que Siun estará bien, que solo está dormido y que el camión no lo impactó de lleno. Mientras tanto, Siun tiene otro sueño con Bokson y este le dice que debe irse, pero Bokson, con cara de celo, le responde: con tus amigos, y le reclama: te lastimarán otra vez o son más importantes que yo. Y Siun, con determinación, él afirma: debo irme con mis amigos y Suho. Y al oír esto, Bonzo lo deja ir y Siun despierta de inmediato, sorprendiendo a su madre y a Park. Y lo primero que dice es: tengo que ir con Suho, a lo que Parkour lo tranquiliza: tu amigo está bien. Finalmente vemos a Siun ya recuperado visitando a Suho, quien sigue en coma. Le pide disculpas y le confiesa: olvidé todo lo que me enseñaste sobre tener amigos y sonreír. Y al salir y recorrer los pasillos del hospital se encuentra con sus amigos Juntae, Gota y Park, quienes se alegran inmediatamente al verlo despierto. Vemos a Juntae que está al borde de las lágrimas y Parkour, con su actitud despreocupada de siempre, le dice que se tranquilice, que Siun estará bien. Sin embargo, Siun, con una sonrisa, lo avergüenza al revelar: tú ayer estabas llorando. Y con el grupo reunido, Siun hace una pregunta crucial: entonces, ¿qué pasó con Baekjin? Dando fin al episodio número 7. Mientras que los episodios anteriores se construyeron como contención física y conflictos externos, este episodio se atreve como que a bajarle el ritmo para priorizar las batallas internas y los momentos de emoción que realmente definen a los personajes. Cada escena carga un peso emocional específico. El llanto de Parkour frente a su padre representa la caída final de su fachada de dureza. La valentía desesperada de Juntae enfrentándose a Baekjin muestra su transformación de víctima a líder. Y los sueños de Siun con Bonzo actúan como una metáfora poderosa de su viaje hacia el perdón propio. La intervención inesperada de Seonjen no es un giro gratuito, sino la semilla de una moralidad ambigua que añade capas de complejidad al conflicto. Y el episodio logra lo más difícil, que es resolver crisis internas sin perder el impulso hacia un enfrentamiento final. También el episodio responde a su propia pregunta inicial con una verdad: duele más alejar a quienes amas, pero ese dolor es el precio último de la lealtad. También la temporada ha girado en torno a la culpa tóxica que paraliza, la de Siun, y la culpa asumida que motiva, la de Parkour. En este episodio ambas encuentran su liberación. Parkour se quiebra y admite: es mi culpa, no como una condena, sino como un acto de responsabilidad que le permite por fin perdonarse a sí mismo. Y Siun, en su sueño, se disculpa con Bonzo, un acto simbólico de cerrar ese capítulo de vida. Y también al decirle: debo irme con mis amigos, y con Suho, no está abandonando su pasado, sino integrando su dolor a una nueva vida, encontrando también un equilibrio entre el duelo y la esperanza. La reflexión final es esperanzadora porque a veces tocar fondo no es el fin, sino el suelo firme desde donde se puede empezar a construir de nuevo. El grupo de estos amigos ahora, ellos están unidos no por las circunstancias, sino por la elección y el perdón mutuo. Ellos están más fuertes que nunca y han aprendido que la lealtad no es solo estar ahí para los demás en sus caídas, sino también permitirle estar ahí para ti en la tuya. Y es con esa fuerza renovada, nacida desde la vulnerabilidad compartida, con la que enfrentarán su batalla final.
Dos amigos convertidos en enemigos, una promesa que debía cumplirse y un hombre que por fin entendió que no tenía que cargar solo con su dolor. El episodio final comienza con los cuatro amigos inspeccionando el lugar donde se llevará a cabo la batalla decisiva contra la Unión. Ji-hoon, pensando estratégicamente, plantea una pregunta clave: ¿en quién confía más Baekjin dentro de la Unión? Esta pregunta lleva a Ji-hoon a tener una conversación con Seon-jae. Ji-hoon comienza disculpándose por su pelea pasada y mientras come, revela que la Unión tiene una cuenta bancaria falsa. Cuando Ji-hoon le pregunta si tiene acceso a ella, Seon-jae negocia: si te la entrego, ¿qué gano? Y Ji-hoon argumenta que cuando la Unión caiga, toda la evidencia desaparecerá, lo que también lo beneficia a él. Y Seon-jae, convencido, simplemente responde: trato. La estrategia se pone en marcha y Ji-hoon le envía mensajes de texto a Human detallando el plan. Baekjin tiene dinero escondido en otra cuenta y le está robando a los miembros de la Unión. La lógica es simple: si los miembros están ahí por dinero, será fácil dividirlos con esta información. Después, en una escena que revela su humanidad, vemos a Baekjin visitando un pueblo donde dona dinero regularmente a niños. Y una señora con la que habla le dice que no debería donar todos los meses sin falta, y aunque nunca le había preguntado, comienza a preocuparse por el origen de ese dinero. Llega el día de la gran pelea. La lluvia cae sobre el lugar mientras la escuela de Parkour se enfrenta a la Unión. Baekjin llega al lugar y pregunta por sus hombres, pero uno de ellos le informa que muchos oyeron el rumor de la cuenta falsa y se acobardaron. Y Baekjin, indignado, pronuncia el nombre de su rival, Ji-hoon, pensando de que él está atrás de todo esto. Mientras tanto, Ji-hoon recibe un mensaje de Seon-jae que lo lleva a una trampa. El mensaje dice: la evidencia contra Baekjin está en la oficina de la Unión. Hay que tomarla ahora que está vacía. Mientras Gota, Juntae y otros estudiantes se dirigen a la pelea, Ji-hoon se va hacia el club. Cuando Ji-hoon llega al club de la Unión, donde lo espera Seon-jae, le entrega un teléfono, pero es una emboscada. Otro matón lo agarra por el cuello y lo deja inconsciente. Cuando Parkour se entera de que Ji-hoon está en el club de bolo, él presiente lo peor. Y en un acto de valentía, Juntae se ofrece a ir a rescatarlo. Mientras tanto, vemos que la batalla campal entre las dos escuelas ya ha comenzado. Después vemos a Ji-hoon que despierta en el club y se enfrenta al matón que lo noqueó. Aunque el oponente es más grande y fuerte, Ji-hoon usa su ingenio para contraatacar. Y cuando Juntae llega para ayudarlo, logran detener al matón juntos. En la pelea principal es un caos de combates intensos. Vemos a Gota luchando contra un rival duro y a Hyuma en un combate gracioso. Y en el clímax vemos a Parkour enfrentándose a Baekjin en un duelo feroz. Parkour se lanza sobre él gritándole que le pondrá fin a todo esto. Aunque Baekjin tiene mejores reflejos, Parkour logra golpearlo en un hombro. Y durante la pelea, Baekjin recuerda su infancia cuando Parkour le dijo: estás bien porque dejas que te peguen, si quieres te enseño a pelear. Sin embargo, en el presente, Baekjin logra vencer a Parkour y todos se detienen a verlo. Baekjin declara victoria y anuncia que la escuela de Parkour será parte de la Unión y desafía a quien se oponga a dar un paso al frente. Y en ese momento llega Ji-hoon. Baekjin lo provoca y lo ataca, pero Ji-hoon por primera vez no se deja golpear impunemente. Luego, Ji-hoon se da cuenta de que Baekjin está escondiendo un brazo donde tiene un dolor en el hombro, hasta que Ji-hoon lo golpea en una pierna, dejándolo con el brazo y la pierna del mismo lado lesionado. Tras una lucha agotadora, Ji-hoon logra derribar a Baekjin golpeándolo su pierna hasta inmovilizarlo y luego su rostro hasta dejarlo casi noqueado. Pero Baekjin con pura voluntad contraataca y derriba a Ji-hoon. Entonces vemos un flashback donde Ji-hoon le prometió a Parkour: en caso de que tú pierdas, yo pelearé para que tú te recuperes. Y así sucede. Cuando Ji-hoon cae, Parkour se levanta con Baekjin casi lesionado y en desventaja, y Parkour le da un gran golpe que lo pone de rodillas y termina noqueándolo. Vemos a Baekjin en el suelo llorando y Parkour de pie frente a él le dice con un dolor inmenso: te pido perdón. Luego grita a todos los presentes: la pelea ya terminó. La Unión ha caído. Después del combate, todos están exhaustos y golpeados, y la escena los muestra dormidos en el bus de regreso, una imagen de paz tras la batalla. Pasa el tiempo, vemos a los cuatro amigos, ahora inseparables, disfrutando de su amistad. Hay carteles que anuncian que Human es candidato a presidente estudiantil y corren rumores de que Baekjin desapareció, y se muestra el club de bolos vacíos y abandonado. Y en una escena tranquila, Ji-hoon y Parkour conversan en las gradas y de repente Ji-hoon recibe una llamada telefónica que los hace salir corriendo a todos. Llegan al hospital y efectivamente Ji-hoon ve a Suho en silla de ruedas tomando sol.
Cuando Suho ve a Xion, le dice con calma, está todo en orden, y Xion con lágrimas en los ojos, él asiente, y Suho le pregunta por los otros chicos, y Xion responde, son mis amigos, y Suho con su sonrisa característica le dice, me da gusto, y finalmente vemos una sonrisa genuina y liberadora en el rostro de Xion. En una escena postcrédito, Seonjae llega al club de bolo y se encuentra con el jefe. Y este le dice que busca un reemplazo y que esto no es un juego de niño. Y Seonjae responde con su característica actitud. Será divertido, ¿no? Y el jefe le dice que ganar dinero es difícil, a lo que Seonjae le replica, suena aburrido. Y al darse la espalda, antes de irse, menciona que no sabe dónde está Baekjin. Y la serie culmina con una escena profundamente emotiva. Vemos a Parku, Shiun, Gota y Juntae en el velorio de Baekjin. Parku está destrozado, llorando la pérdida de quien fue una vez su amigo en el pasado. Y con esta triste y poderosa imagen, así finaliza la temporada número 2 de Un héroe débil. Creo que lo más brillante es como el guión honra la esencia de cada personaje hasta el último minuto del final. Porque Xion gana con astucia y no con fuerza, analizando la debilidad física de Baekjin como si fuera un problema matemático. Parku gana con corazón, cargando con el peso emocional de acabar con quien una vez fue su mejor amigo. Y la secuencia de la pelea donde uno cae para que el otro se levante es una representación física perfecta de su promesa y de su amistad simbiótica. Y sí, sabemos que el final no es dulce, sino agridulce y profundamente humano. Y la desaparición de Baekjin deja una cicatriz permanente, especialmente en Parku, cuyo llanto en el velorio es el precio final de una guerra que nadie ganó realmente. El episodio también responde a la premisa central de toda la temporada. La verdadera fuerza no es tener dolor, sino aprender a compartir su carga. La temporada comenzó con Xion huyendo de sus promesas rotas y vean cómo terminan, honrando con nuevas promesas, o sea, con Parku diciéndole que en caso que tú pierdas, yo pelearé. Y esto no es una carga, sino un acto de lealtad. Y del mismo modo, la frase de Parku de que te pido perdón, pero esto dirigida a Baekjin, prácticamente derrotado, no es debilidad, es una liberación definitiva. Es perdonarse a sí mismo por el monstruo que ayudó a crear, soltando una culpa que lo estaba consumiendo y es el reconocimiento de que a veces el final de una amistad duele más que cualquier derrota. Y vamos a la imagen final donde Suho él está despierto y le pregunta a Xion que si todo está en orden. Y él recibiendo esa respuesta de Xion diciéndole que sí, pues que y también que son mis amigos. Aquí se cierra el círculo de su trauma. Y esa sonrisa de Xion es la primera realmente genuina y sin sombras, porque obviamente en toda la temporada vimos alguna que otra sonrisa de Xion. Y para mí esta sí es realmente la genuina porque por fin ha integrado su pasado, o sea, a Suho con su presente, que son sus nuevos amigos. Y ya él no tiene a quién elegir, o sea, entre el duelo y la vida puede abrazar a ambos juntos. También sabemos que la unión cae, pero no por paliza, sino porque Shion entendió que su verdadero enemigo no era la fuerza, sino la fragilidad de las lealtades basadas en el interés. Y al cortar el flujo de dinero demostró que la codicia es un cimiento más débil que la amistad. Y el grupo de Parku sobrevive porque su unión se forjó en la vulnerabilidad compartida, el sacrificio mutuo y la lealtad inquebrantable. Y creo que la reflexión final de esta serie es que la vida no se trata de ganar batallas, sino de encontrar a aquellas personas por las que vale la pena luchar y con las que vale la pena llorar las pérdidas. El velorio de Baekjin no es un recordatorio de la victoria que tuvieron ellos en la pelea, sino un momento de la tragedia. Nos recuerda que detrás de cada villano hay una historia rota y que el costo de la guerra se mide no en los rivales derrotados, sino en los amigos que se perdieron en el camino. Y creo que el verdadero héroe débil no es el que cae, sino el que después de caer tiene la fortaleza de levantarse, perdonar, llorar y finalmente seguir caminando con los que ama a su lado. Y así pues termina la temporada número 2 de Un héroe débil.